Pues buenos días, gracias a Dios que estamos hoy nuevamente en esta semana del mes de enero. Ya casi se nos va el mes, se nos va el mes. Ya gracias a Dios que vamos avanzando y con su bendición, pues casi estamos por cerrar nuestra serie de los dichos del Rey Jesús. Quizás unas 2 o 3 semanas más y podamos estar concluyendo. Y el día de hoy vamos a tomar el pasaje de Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Y el tema de hoy tiene que ver con la vigilancia permanente que debe tener el discípulo de Cristo. Hay un exhorto de parte del Señor Jesús en este Sermón del Monte hacia los discípulos de tener una vigilancia permanente. ¿Y cuál es esta vigilancia permanente? Que hay dos clases de profetas. Y vamos a leer este pasaje de Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Dice de esta manera: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Dios, queremos acercarnos a tu palabra y queremos que sea tu Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, nos dé la luz para poder discernir esta tu palabra y sea guardada, atesorada en nuestro corazón para no pecar contra ti, para estar alistados y poder tomar este exhorto de tener cuidado, de guardarnos de los falsos profetas, de los falsos maestros que sin lugar a dudas abundan en estos tiempos. Guárdanos y guárdanos incluso de nosotros mismos de ser engañadores y de ser engañados. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Al decir a la gente que tengan cuidado con los falsos profetas, nuestro Señor Jesús obviamente asume que lo sabía. No tiene sentido poner en la puerta de nuestro jardín o nuestra cochera un letrero que diga, cuidado con el perro. Si todo lo que tenemos en nuestra casa es quizás una tortuga o un gato, ¿no? O sea, no. Jesús sinceramente y abiertamente advirtió a sus seguidores y nos advierte a nosotros hoy acerca de los falsos profetas, porque ellos ya existían, en la época de Jesús ya existían, y posterior a su muerte empezaron también a proliferar otros tantos, y así como existen el día de hoy. Los encontramos en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento, y Jesús parece haber considerado a los fariseos y saduceos bajo la misma luz, bajo esa misma perspectiva, como falsos maestros, porque de alguna manera, en varias confrontaciones que llegó a tener, los acusó de tergiversar y malinterpretar la misma ley. Entonces, bajo ese mismo esquema, los consideró como falsos maestros. Guías de ciegos los llamó. También insinuó que crecerían estos falsos maestros, estos falsos profetas crecerían, y que el periodo anterior al fin de la época de este mundo
estarían caracterizados, esa época, quizás puede ser hoy, esta época, no sabemos, a ciencia cierta, no solo se caracterizaría por la expansión mundial del evangelio. Hoy tenemos, por fortuna, una red de la red de internet que nos permite llegar a lugares inimaginables, a personas que quizás no conocemos compartiendo el evangelio. Pero así como se caracteriza esta época con esta expansión mundial del evangelio, también sería casi a la par el surgimiento de falsos maestros que harían extraviar a muchos. Que dice Mateo 24, que incluso el amor de muchos se enfriará. Aún a los elegidos, dice, podrían engañar estos falsos maestros. Oímos de ellos casi en todas las cartas del Nuevo Testamento, esta advertencia. Se los llama falsos profetas. Aquí, profetas, probablemente, porque pretendían tener inspiración divina. Por eso, esa de profetas. También se les llama falsos profetas, como aquí, falsos apóstoles, porque pretendían tener autoridad apostólica, o falsos maestros, o aún falsos cristos, que también lo leemos en las cartas. Falsos cristos, porque tenían pretensiones mesiánicas o simplemente negaban que Jesús era el Mesías enviado, venido en carne. Pero cada uno de ellos era falso, pseudo. Y la palabra pseudo es la palabra griega que se usa comúnmente para mentira. La historia de la iglesia cristiana ha sido y seguirá siendo quizás una larga y sombría crónica de controversia con falsos maestros. Vemos en muchos, hay hitos de la historia del cristianismo en las que se dieron ciertos sínodos, se dieron ciertos concilios, precisamente para resolver algunas controversias contra falsos maestros. El valor de ellos, me refiero al valor de estos falsos maestros y estos falsos apóstoles y falsos profetas, el valor de ellos viéndolo desde una perspectiva de la soberana providencia de Dios, es que han presentado a la iglesia, y nos siguen presentando a nosotros hoy, un desafío a examinar y definir la verdad. Esto es importante y trascendente para cada uno de nosotros. Un desafío a examinar y definir la verdad, pero también han causado mucho daño. Temo que todavía hay muchos en la iglesia de hoy. Al decirnos que tuviéramos cuidado de los falsos profetas, Jesús estaba anunciando otro supuesto, a saber, que hay algo tal como una norma objetiva de verdad a partir de la cual puede distinguirse la falsedad de los falsos profetas. La mera noción de falsos profetas, de otra manera, pues no tendría significado. En los días bíblicos, un verdadero profeta era aquel que enseñaba la verdad por inspiración divina, la verdad por inspiración divina. Y el falso profeta era aquel que decía tener la misma inspiración divina, pero en realidad propagaba la mentira. Jeremías, en el libro de Jeremías tenemos quizás el caso más práctico y más ilustrativo entre un verdadero profeta de parte de Dios y un falso profeta. Jeremías los puso en contraste en estos términos
Los falsos profetas, dice que sus visiones nacen de su propio corazón, mientras los profetas verdaderos están en el consejo del Señor, están atentos y escuchan su palabra, hacen oír sus palabras a su pueblo y hablan de la boca del Señor. Esa es la característica de un profeta verdadero. Una vez más, dice Jeremías 23:28, si un profeta tiene un sueño, que lo cuente. Si recibe un mensaje de mi parte, que lo comunique al pie de la letra, pero que se dejen de cuentos, así dice Jeremías, hablando contra los falsos profetas. Así que, al referirse Jesús a ciertos falsos maestros y falsos profetas, queda claro que Jesús no era sincretista, o sea, no estaba mezclando ideas, no estaba mezclando corrientes, enseñando que las opiniones contradictorias eran en realidad más bien percepciones complementarias de la misma verdad. Jesús sostuvo que la verdad y la falsedad se excluyen mutuamente y que aquellos que podamos estar propagando mentiras en el nombre de Dios, seremos catalogados como falsos profetas, de quienes los verdaderos discípulos deben cuidarse. Por eso el exhorto, tengan cuidado, guárdense de los falsos profetas. Hoy, como en los tiempos de Jesús, hay muchos maestros y autodenominados profetas que se levantan haciendo creer al pueblo de Dios que hablan en nombre de Dios mismo. Pero la cruda realidad es que hablan desde su perverso e impío corazón. Son enseñanzas y mandamientos alzados a la categoría de revelación bíblica, a tal punto que dice, tengo una palabra de Dios para ti. Y eso era lo que condenaba Jeremías, diciéndole, por parte de Dios, por medio de Jeremías, diciéndole, ¿cuándo te hablé? ¿Y cuándo te dije que dijeras eso? Yo nunca te hablé y nunca te dije que dijeras esas cosas. Entonces, hoy en día se levantan alzados a la categoría de revelación bíblica lo que dicen, pero para ello debemos admitir que no es sencillo distinguir a tales falsos maestros o a tales falsos profetas a simple vista, por cuanto presentan una apariencia que induce a confusión. Vienen, dice el texto, vienen vestidos de oveja, literalmente vestidos de lana. Y Pablo advertiría más tarde en 2 Corintios 11:13, diciendo, en realidad, esos tales son apóstoles falsos, obreros fraudulentos, disfrazados de apóstoles de Cristo. Por tanto, estos son engañadores, que aparentan ser lo que en realidad no son. De ahí la fuerte declaración de Cristo, diciendo, por dentro son lobos rapaces. No solamente el concepto, el sustantivo lobos, sino agregándole un rasgo, un adjetivo, rapaces. Lobos rapaces. Parecen personas espirituales, buenos predicadores, y hasta es posible que no haya nada incorrecto. Aparentemente no hay nada incorrecto en su doctrina. Y quiero subrayar esto. El problema no es tanto en lo que dicen. El problema no es tanto en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Pero en el fondo de su corazón acarician. Algo que no dicen, pero lo están acariciando.
La enseñanza de estos falsos profetas no corresponden en nada al camino estrecho que lleva a la vida que ya anteriormente Jesús estaba diciendo. No tiene nada que ver. Las enseñanzas de estos falsos profetas no tienen nada que compartir. No hay compatibilidad con el camino estrecho que lleva a la vida. No están en ellas, en esas predicaciones y esas enseñanzas, la exhortación al compromiso con Cristo. Ojo, esto es vital para poder identificar a un falso profeta, a un falso maestro. Cuando hay una carencia, hay una ausencia de la exhortación al compromiso con Cristo, cuidado. Más bien, en ocasiones, lo que abunda es una exhortación al compromiso con la religión, con la denominación o con la persona misma. Piden y exigen una lealtad hacia esa persona. Incluso llega un punto en que hacen una especie de coerción contra la persona, diciéndole, si te vas bajo de mi cobertura, te va a ir mal, va a haber maldición sobre tu vida. Entonces las personas quedan atrapadas bajo esas personas. Entonces no aparece abiertamente orientación hacia la comunión plena con el Señor. Este es otro rasgo. No hay una apertura de orientación hacia la comunión plena con el Señor, sino hacia la adaptación al sistema religioso que pretenden establecer. Precisemos y entendamos que el rebaño de Cristo está a la merced de tanto de buenos pastores como trabajadores asalariados o lobos rapaces. La iglesia de Cristo está a la merced de buenos, de malos y de peores. El buen pastor alimenta al rebaño con la verdad. El falso maestro, como un lobo, lo divide mediante el error. Muy sutil, lo va dividiendo. Mientras el que trabaja por el pago y se acomoda a los vientos de doctrina y se acomoda simplemente a lo que le conviene, no hace nada para proteger el rebaño del Señor, sino que por el contrario, ve el peligro y ya no le acomodan las circunstancias, abandona el rebaño, incluso lo abandona y lo pone a la merced de falsos maestros. Sé, dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, allá en Hechos 20, 29 al 31. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos feroces que no tendrán compasión del rebaño. De entre sus propias filas surgirán individuos que propagarán falsas doctrinas y arrastrarían a los discípulos tras de sí. Estén vigilantes. ¿Cuáles son estas falsas doctrinas, esas cosas perversas, esas falsedades que son trastorno y peligro para la iglesia? Una de las características principales de los falsos profetas del Antiguo Testamento es su optimismo amoral. No va a pasar nada, todo va bien, todo va a ir bien. Cuando el peligro es inminente, cuando la amenaza es inminente, cuando la justicia es inminente, aquellos falsos profetas decían paz y seguridad. No, o sea, eso ni es bueno ni es malo. Es conforme tú lo quieras
Si tú lo consideras que es malo, pues es malo para ti. Pero se niegan, hay una negación ante esto, hay una negación de que Dios es el Dios justo, es el juez justo, como lo es también de su inmutable amor y misericordia. Hay un desbalance de los atributos y el carácter de Dios. Ellos serán culpables, dijo el profeta Jeremías al pueblo, diciendo, alimentarlos con vanas esperanzas. A los que me desprecian, les aseguran que yo, el Señor, digo que gozarán de paz. A los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. ¿Qué diríamos hoy? Un mensaje de una gracia barata. Bueno, ciertamente, si estoy en Cristo, mi salvación está garantizada por Él. No la pierdo, ciertamente. No hay un pecado ya en específico que me diga hoy, ay, porque mentí, ya la perdí. Y entonces tengo que volver a consagrar mi vida a Cristo, seguir a Cristo para como ganar el favor de Dios y ganar la salvación. No es por méritos, no es por obras. Sin embargo, quienes han sido alimentados por falsos profetas, falsos maestros, perdón, empiezan a desarrollar un sentido de una gracia barata y no caminamos, no vamos en pos de Cristo, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiéndole cada día. Y eso implica morir a nosotros, dejando nuestro viejo hombre, que dice Pablo, está viciado conforme a los deseos de este mundo y siendo transformándonos en nuestra renovación de la mente para comprobar cuál es la buena voluntad del Señor. No amando al mundo ni las cosas de este mundo. Y etcétera. Así hay tanto llamado de parte del Señor que nos olvidamos de eso. Y entonces nos revolcamos en el pecado. Por eso dice el Jeremías que tales hombres, profetas y falsos maestros, serían culpables por alimentarlos con vanas esperanzas. Entonces, tal prédica era, para decirlo menos, un grave perjuicio, para el pueblo de Dios. Les daba un sentido falso de seguridad. Pues bueno, entonces, no importa, o sea, ya soy su hijo y no importa cómo viva. Los arrullaban para que durmieran en sus pecados. Fracasaba ese falso profeta en advertirles del juicio inminente de Dios o en decirles cómo escapar de él. Lejos, muy lejos del llamado que hay en el Nuevo Testamento. Somos hijos de luz y entonces debemos caminar en luz y no andar a hurtadillas por la noche, dice. No abrazar las obras de la carne. Sin duda no es un accidente, por tanto, que la advertencia de Jesús sobre los falsos profetas que se encuentran en el Sermón del Monte sigue inmediatamente a su enseñanza sobre las dos puertas. No es casualidad. Hay un exhorto, dos puertas, dos caminos, dos grupos, dos destinos. Porque los falsos profetas son muy hábiles para nublar y empañar el asunto de la salvación.
Hay una, la Biblia es, en el estudio profundo, notamos que la salvación tiene estadías, o sea, nos salva de la condenación del pecado. Cristo nos salva de la condenación del pecado, que pesaba el juicio de Dios sobre nosotros por la incredulidad, por el pecado de incredulidad y por estar separados de Él. Entonces, Cristo, como vicario, hace esa labor pontificia, sacrificial, y ocupa nuestro lugar para salvarnos. Y nos saca de esa miseria en la que nos encontrábamos y ahora nos posiciona en el presente a una nueva estadía. ¿Y qué quiere? Ya nos sacó, nos salva de la condenación del pecado, pero ahora, hoy, nos salvan, nos quiere salvar del poder del pecado. De ese pecado del cual Pablo en la carta a los romanos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado que está en mí me impide del todo agradar a Dios. Quiero agradar a Dios, pero encuentro en mí una lucha interior. Pero hasta que seamos salvados, y esa es la siguiente estadía, seremos salvados de la presencia del pecado. Cuando nuestros cuerpos corruptibles se vistan de incorrupción y estemos para siempre en su presencia. Porque en su presencia no habrá pecado. Entonces no es un accidente que nos hable de estas cosas, empañando el asunto de la salvación. Algunos enturbian o distorsionan tanto el evangelio que hacen difícil encontrar la puerta estrecha para los que la buscan. Incluso dice, hay un exhorto ahí tremendo que le dice Jesús a los escribas y fariseos, dice, están ahí porque ni entran ni dejan entrar. Y el falso profeta, el falso maestro, así es. Ni entra él para ser regenerado, santificado, ni deja entrar a los que quieren entrar. Otros tratan de probar que el camino angosto es en realidad mucho más amplio de lo que Jesús dio a entender. Y que andar por él requiere pocas restricciones. Si es que requiere alguna, o en la creencia o conducta de uno. Es decir, hay quien dice, ¿quién dijo que ¿quién dijo que la vida en Cristo es aburrida? No, la vida en Cristo es una fiesta, es una pachanga, tú vive tu vida. Y entonces, ¿dónde queda el tema de santificación también? Otra vez, ¿dónde queda el tema de mortificación? No del cuerpo carnal, de este cuerpo carnal en sí, sino del pecado que está en nosotros y que nos arrastra en el día a día y que requerimos acudir guiados, sostenidos por el Espíritu Santo, ir a la cruz y morir cada día. Y no darle rienda suelta a nuestra carnalidad, no darle cabida al pecado en nuestra vida. Otros, quizás los más perniciosos de todos, se atreven a contradecir a Jesús y aseverar que la senda ancha no lleva a la destrucción, sino que es un hecho que todos los caminos conducen a Dios y que ambos caminos, el ancho y el angosto, aunque comienzan con dirección opuesta, al final van a converger en la vida.
Pues bueno, entonces no es extraño que Jesús se asemejara a tales falsos maestros con lobos rapaces. No porque sean codiciosos de ganancias, prestigio o poder, aunque con frecuencia lo son, sino porque son feroces, dice la versión popular. Son feroces, es decir, extremadamente peligrosos, porque a veces son tan sutiles, sus enseñanzas son tan sutiles que en nuestra falta de discernimiento caemos, abrazamos tales doctrinas, tales enseñanzas, por eso se vuelven tan peligrosas. Dichas personas son responsables de conducir a algunas personas a la misma destrucción que dicen que no existe. Son más peligrosos. ¿Por qué? Porque son engañosos. Son engañosos. Miren, los perros y los cerdos, entre comillas, ¿no? De los cuales habla el versículo 6, que ya hablábamos, que son personas que aunque conocen la gracia de Dios, han experimentado la gracia de Dios, como perros que vuelven a su vómito, regresan, ¿no?, a cometer el mismo pecado. O como cerdos lavados, como la puerca lavada, dice, va y se revuelca otra vez en el cieno, en la miseria, en la pobredumbre. Entonces, el versículo ahí, estas personas, debido a sus sucios hábitos, son fáciles de identificar, son fáciles de reconocer, no así los lobos, no así los lobos, porque ellos se cuelan en el rebaño con el disfraz de ovejas. Y como resultado, el incauto los confunde realmente con ovejas y le da la bienvenida sin recelo. Por eso Juan en sus cartas, en segunda y tercera carta, es muy radical, diciéndole, no le dé la bienvenida. No le digas bienvenido, no lo recibas en tu casa. Porque ante un problema tan radical, una solución radical, no lo recibas. Porque si lo recibes, te va a engañar y te va a arrastrar al error y te vas a perder. O te va a costar trabajo, vas a pagar consecuencias, altas consecuencias. Su verdadero carácter no se descubre hasta que es demasiado tarde y el daño ya ha sido hecho. En otras palabras, un falso maestro o pseudoapóstol no se anuncia y pregona a sí mismo como proveedor de mentiras, no diciendo, ay, yo soy mentiroso, no me hagan caso. No, al contrario, simula ser maestro de la verdad, portador de la verdad. Dios en la madrugada, Dios se reveló a mi vida, me trajo una nueva palabra que les quiero traer a ustedes. Y ahí les va. Disimula sus sombrías intenciones bajo un vestido de cristianismo. Sabe que los cristianos formamos un pueblo crédulo. Cuenta con no ser desenmascarado en su hábito inocente, en su apariencia de piedad. No solo finge piedad, sino que a menudo usa el lenguaje de la ortodoxia histórica para ganar la aceptación del crédulo, mientras quiere decir algo completamente diferente, algo destructivo de la misma verdad que pretende sostener. También se oculta tras la cubierta de títulos pomposos e impresionantes grados académicos. Démosle la bienvenida al doctor. Y dice, ay, doctor. Y pues, ay, se compró un título o se lo fabricó, no sé qué habrá hecho, pero
Así que cuídense, advierte Jesús. Debemos estar en guardia, orar por discernimiento, usar nuestras facultades críticas y nunca aflojar nuestra vigilancia. No debe deslumbrarnos el ropaje exterior de una persona, su encanto, su carisma, su erudición, sus títulos académicos y distinciones eclesiásticas. No debemos ser tan cándidos, ingenuos, crédulos, para suponer que porque tiene un doctorado honoris causa en filosofía o en teología, u ostenta un título de profeta, apóstol, tiene que ser un embajador de Cristo verdadero y sano, ortodoxo. Tenemos que mirar la realidad bajo la apariencia. Y surge una pregunta, para que la cual debemos comenzar a poner en práctica esta enseñanza. ¿Qué vive bajo el vellón? Es decir, ese pelaje, ¿no? ¿Una oveja o un lobo? ¿Qué vive bajo el vellón? ¿Una oveja o un lobo? Como dije hace rato, es difícil reconocer a los falsos profetas por su apariencia, por su vestido, ya que vienen confundiéndose con la apariencia de un verdadero profeta. Es difícil distinguirlos en muchas ocasiones por su mensaje. Es verdad que no predican un evangelio completo, pero en momentos lo que dicen se ajusta a la verdad bíblica. Dicen, ay, de todo lo que dijo son verdades a medias. Sin embargo, la distinción está claramente reflejada en sus obras. Esto es, en su comportamiento, en su modo de vida personal. De ahí pues que Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Cambia entonces aquí Jesús su metáfora de ovejas y lobos y pasa a una metáfora de árboles y su fruto. Del vestido de oveja que un lobo puede llevar al fruto que un árbol puede dar. Y al hacerlo así, pasa del riesgo de no reconocer al medio para reconocer. Dice, en pocas palabras diría, aunque ustedes pueden en verdad confundir a veces un lobo con una oveja, no pueden cometer el mismo error con un árbol. Ningún árbol puede ocultar por demasiado tiempo su identidad. Tarde o temprano se traicionará él mismo por su fruto. Por su fruto. Hay dudas, de repente vemos, pues no sé qué será ese arbolito, y ya cuando lo plantan y ya empieza a dar frutos, mira, era un mango, mira, era una papaya, sin saberlo, ¿no? Era un manzano, mira, hasta que empezó a dar el fruto, nos damos cuenta qué era. Un lobo puede disfrazarse, un árbol no. Un árbol no. Las hierbas nocivas como los espinos y los abrojos simplemente no pueden producir un fruto comestible como uvas e higos. No solo el carácter del fruto se determina por un árbol, por el árbol, o sea, es decir, una higuera da higos y una vid uvas, sino también su condición. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, dice el versículo 17. Y entonces, en verdad, no puede, así tajantemente, no puede el buen árbol dar
malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, dice el versículo 18. Y el día del juicio finalizará la diferencia. Así como los árboles que no dan fruto serán cortados y quemados. ¿Está hablando literalmente de árboles? No, está hablando de las personas, que nos compara como árboles. Y dice que estos, si no dan, no dan el fruto correspondiente al que decimos creer, y esa será la reflexión de la próxima semana. Seremos cortados y quemados. Seremos desconocidos por el Señor. Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Lo veremos próxima semana con el favor de Dios. Entonces habrá un juicio. Por tanto, aunque esta es la conclusión en la que Jesús hace hincapié 2 veces, por sus frutos los conoceréis, la pregunta es, ¿cuáles son estos frutos? El primer fruto, o primer tipo de fruto por el cual los falsos profetas revelan su verdadera identidad, es en la esfera del carácter y la conducta. Carácter y conducta. En la propia metáfora de Jesús sobre la vid, fructificación evidentemente significa semejanza a Cristo. En efecto, lo que Pablo más tarde denominó como el fruto del Espíritu. Siendo así, esto así, en cualquier momento que veamos en un maestro la mansedumbre y la humildad de Cristo, veamos el amor, la paciencia, bondad, benignidad y dominio propio y fe, tendremos razón para creer entonces que Él es un verdadero profeta, un verdadero maestro, no un falso maestro, por lo que se está evidenciando. Por otra parte, siempre que estas cualidades no se hallen presentes y las obras de la carne se manifiesten más que el fruto del Espíritu, en especial la enemistad, la impureza, los celos y el libertinaje, estaremos justificados para sospechar que el profeta o ese maestro es un impostor. Sin importar lo pretencioso de sus demandas y lo engañoso de su enseñanza. Por el carácter y la conducta, ahí se reflejará. Primer fruto. El segundo fruto es la enseñanza real del hombre. Y eso se sugiere por fuerza, con fuerza, en el otro uso que Jesús hizo de la misma metáfora al árbol fruto. Y voy a leerles más adelante, Mateo capítulo 12, versículos 33 al 37. Dice, al árbol se le reconoce por su fruto. Dice versículo 33 al final, al árbol se le reconoce por su fruto. 34, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que te azora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te declarará inocente y por tus palabras se te condenará. Así pues, si el corazón de una persona que revela, si el corazón de una persona se revela en sus palabras, como el árbol se conoce por su fruto, tenemos entonces la responsabilidad de probar al maestro por su enseñanza. El apóstol Juan nos da un ejemplo de esto, porque las iglesias de Asia a las que él escribió
habían sido invadidas por falsos maestros. Y al igual que Jesús, Él les advirtió ahí en primera carta de Juan 4:1. No crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba. No crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba. Los animó a buscar justicia y amor en sus maestros y a rechazar como espurios al injusto y al carente de amor. Pero a estas pruebas morales añadió una prueba doctrinal. En general, era si el mensaje de los maestros estaba o no de acuerdo con la instrucción apostólica original y en particular si confesaba a Jesús como el Cristo venido en carne, reconociendo así su persona divino-humana. Al examinar las credenciales de un maestro, entonces tenemos que examinar, dijimos, primero, su carácter, segundo, su mensaje. El teólogo y pastor J.C. Ryle lo resumió bien diciendo: la sana doctrina y la vida santa son las marcas de los verdaderos profetas. La sana doctrina y la vida santa son las marcas de los verdaderos profetas. Luego, creo que existe una tercera prueba que debemos aplicar a los maestros y esta concierne a su influencia. Tenemos que preguntarnos qué efecto tiene su enseñanza en sus seguidores. A veces la falsedad de la enseñanza no es inmediatamente explícita cuando miramos el sistema y la conducta de un maestro, pero se vuelve explícita solamente a través de sus resultados desastrosos. Esto es lo que quiso decir Pablo cuando escribió de la tendencia al error que carcomería como gangrena. Dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 17 al 18. De los cuales dice es Himeneo y... Ay, se me fue el otro nombre. Fileto. Carcomerá como gangrena. Dice, su progreso gangrenoso se ve cuando trastorna la fe de las personas, que es tomado del contexto de lo cual Pablo le dice a Timoteo, desde el versículo 16 hasta el 18. Trastorna la fe de las personas. O sea, un falso maestro, un falso profeta, trastorna la fe de las personas, promueven la impiedad y causa amargas divisiones. La enseñanza sana, en contraste, producirá fe, amor y piedad. Es decir, una vida consagrada, dedicada a Dios. Por supuesto que la aplicación de la prueba del fruto pues no es sencilla en su conjunto ni fácil de detectar, porque el fruto toma tiempo en crecer y madurar. Tenemos que esperarlo con paciencia. También necesitamos tener la oportunidad de examinarlo de cerca, porque no siempre es posible reconocer un árbol y su fruto a la distancia. En verdad, aún estando en ocasiones cerca, pueden escapársenos al principio los síntomas de enfermedad en el árbol o la presencia de una larva en el árbol, en el fruto más bien, perdón. Entonces, para aplicar esto a un maestro, lo que se necesita no es tanto una valoración superficial de su posición en la iglesia, de su cargo o ministerio en la iglesia, sino un escrutinio íntimo y crítico de su carácter, de su conducta, de su mensaje, de sus motivos y de su influencia. Y concluyo.
Que esta advertencia de Jesús no nos alienta para nada a volvernos sospechosos de cualquiera o adoptar como nuestro pasatiempo la cacería de herejes. No. Más bien, este exhorto, este llamado, es el recordatorio solemne de que existen falsos maestros en la iglesia y que debemos mantenernos en guardia, vigilantes, alertas. La verdad importa y mucho, porque es la verdad de Dios y edifica a la iglesia de Dios, en tanto que el error es diabólico y destructivo. Si nos preocupa la verdad de Dios, si nos preocupa la iglesia de Dios, tendremos que tomarnos en serio la advertencia de Cristo. Si lo amamos a Él, debemos tomar en serio la advertencia de Cristo. Entonces, vivimos tiempos en que hay hombres y mujeres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, como dice 2 Timoteo 3:5. 2. Es necesario observar cómo viven y para quién viven. ¿Cómo viven y para quién viven? 3. Predican lo que satisface a sus oyentes para ganarlos para sí mismos. 2 Timoteo capítulo 3, 3 y 4. 4. Toda enseñanza debe ser verificada a la luz de la palabra de Dios. Según 1 Tesalonicenses 2:4. 5. Prestemos atención a la vida de esas personas antes de dar crédito a sus mensajes. 6. Solo puede dar frutos buenos y abundantes quien está establecido e injertado a Cristo, como dice Juan capítulo 15:2. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto y un fruto permanente. Y último, observemos y analicemos tanto la enseñanza como la conducta de los falsos maestros. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde, de veras. Porque podemos pensar que podemos ser nosotros objeto de engaño, pero nunca nos imaginamos que nosotros mismos podamos ser instrumentos de engaño a otros. Que Dios nos guarde de ambas cosas. Oremos. Queremos acudir a ti, Señor, porque tú lo eres todo y queremos ser protegidos por ti para protegernos de nosotros mismos. Como decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y no era en vano esa exhortación de decirle, ten cuidado de ti mismo. Ayúdanos, Dios, ciertamente a no ser presas del error de otros, que estamos susceptibles a ser engañados, pero también líbranos de nosotros mismos, de ser engañadores y dar falsas enseñanzas y volvernos maliciosamente, perversamente, guías de ciegos, siendo ciegos, guías de ciegos. Afírmanos en tu verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos alumbre lo más profundo de nuestro ser, y así como decía el salmista, líbranos de los pecados que nos son ocultos.
Guárdanos, Dios, en medio de estos tiempos tan peligrosos que vivimos. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios les bendiga.